Abramos nuestra Biblia, por favor, en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 3. He titulado este sermón Gratitud por una iglesia sana. Hermanos, todos necesitamos ejemplos a seguir en nuestra vida cristiana. Dios usa a los hermanos fieles como un ejemplo a seguir para todos los demás cristianos. Entre nosotros hay hermanos a quienes es necesario imitar. Sabemos que hay hermanos que aún deben madurar y no pueden ser un ejemplo a seguir por el momento. Sin embargo, los hermanos fieles siempre serán de gran utilidad en la iglesia. En la carta a los Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, tenemos un ejemplo a seguir. Tenemos la manera de vivir de una iglesia entera. Esta fue una iglesia sana a la cual nosotros debemos imitar, hermanos. Nosotros deberíamos desear ser útiles a Dios como buen ejemplo para nuestros demás hermanos. Y en el estudio de esta preciosa carta encontraremos ese ejemplo a seguir para que nosotros aprendamos a ser cristianos fieles. Por favor, leamos primera a los Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 al 3, en voz audible, por favor. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Durante el estudio de esta carta estaré utilizando un bosquejo sencillo para mis enseñanzas. Primero haremos una explicación de los versículos escogidos y después haremos una aplicación práctica de las verdades contenidas en estos versículos. Lo que me interesa al final de cuentas es que ustedes un día vayan a sus casas, lean primera a los Tesalonicenses y la puedan comprender. No me interesa ser impactante en mis sermones, solo quiero que cada uno de nosotros comprenda la palabra de Dios. Así es que lo primero que haremos, hermanos, es pedirle al Señor que nos ayude en este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra eterna. Queremos comprenderla, Padre. Te rogamos que nos ayudes en nuestra debilidad y que tu Espíritu Santo use la palabra para transformar nuestras vidas para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Vamos primero a la explicación de estos versículos. Es curioso, hermanos, como decía nuestro hermano en la lectura inicial, que realmente el apóstol estuvo poco tiempo con esta carta. Y vamos a ver ese ingrediente con esta iglesia, perdón. El apóstol estuvo poco tiempo con esta iglesia. No estuvo necesariamente solamente 3 días, estuvo por lo menos un poco más de 3 semanas, pero él en esos Shabbats él iba a predicar a la sinagoga y ahí es donde pudo evangelizar y algunos vinieron, pero se asume que en la casa de Jasón, donde estaban ellos hospedados, ellos tenían enseñanzas constantes. Si no, hubiese sido imposible que ellos retuvieran las bases de la sana doctrina. Pero poco a poco lo vamos a ir viendo, hermanos. Ha sido un poquito complicado formar un bosquejo de esta carta, porque cuando ustedes ven los comentarios bíblicos, ni uno concuerda.
Yo personalmente y con toda sencillez voy a sugerirles lo que yo creo es el bosquejo que utilizó el apóstol Pablo. Cualquier bosquejo es útil para estudiar la carta, pero en breve explicaré un poco más acerca de eso. La otra semana traeré una hoja impresa para cada uno de ustedes donde estará el bosquejo que utilizaré en todas las enseñanzas. Veamos primero el contexto de los primeros versículos. Vamos a ir a la explicación de estos versículos que leímos. La semana pasada hablamos suficiente acerca del contexto geográfico, social, histórico y político de la ciudad de Tesalónica. También hablamos de cómo el Evangelio llegó a esta ciudad, que lo pudimos leer nuevamente esta mañana. Pero hoy daremos inicio al estudio de la carta y añadiremos el contexto literario y nos referiremos a él más comúnmente para ir hilando cada uno de los versículos. En estos primeros versículos de la carta encontraremos, número 1, el saludo y bendición del apóstol Pablo, Silvano y Timoteo. Número 2, encontraremos la gratitud y la oración a Dios por los cristianos de Tesalónica. Y número 3, encontramos la razón de esta gratitud, que es probablemente en lo que vamos a concentrarnos esta mañana. ¿Cómo contribuyen estos versículos a la carta, hermanos? Bueno, estos versículos conforman la introducción de la carta, y aunque hablaré de ello la próxima semana, como les mencioné, verdaderamente creo que el versículo 3 nos ayuda en la comprensión del orden que el apóstol utilizó para escribir la carta. Dicho de otra manera, realmente creo que el versículo 3 nos da un esquema o bosquejo de la carta, cosa que no he dejado de pensar desde el inicio de mi estudio de esta carta, aunque no lo he encontrado confirmado con ningún comentario bíblico que yo tenga a mi alcance. De hecho, ha sido para mí una curiosidad el no encontrar consistencia en ninguno de los bosquejos que proponen los comentarios que tengo a mi alcance. Todos varían. Y si bien cada uno aporta una diferente manera de estudiar la carta, yo estoy convencido de que este versículo 3 nos da la guía que utilizó el apóstol Pablo para escribir. La próxima semana daré el porqué de esto. Voy a hacer algunas observaciones primero a los versículos que hemos leído. Primero, noten ustedes que el apóstol Pablo se presenta como Pablo, sin la palabra apóstol, como lo hace, por ejemplo, en la carta a los Gálatas. Esto lo hace probablemente igual que en la carta a los Filipenses, por el cariño que había entre la iglesia y el apóstol Pablo y la certeza que ellos tenían del apostolado del apóstol, del hermano Pablo. Porque cuando él ha tenido que defender su apostolado, como en la carta a los Gálatas, por ejemplo, él se identifica como apóstol del Señor Jesucristo. Pero en este caso, simplemente pone Pablo y se asume que puede ser por el cariño, que por supuesto es muy fácil de observar en la lectura de la carta a los Filipenses y en la carta a los Tesalonicenses. También encontramos que la carta está hecha a nombre del apóstol, aunque él es el escritor y se confirma en la misma carta. Pero el apóstol incluye en el saludo a Silvano y a Timoteo, sus colaboradores en este segundo viaje misionero. Silvano es la forma latina de Silas. Silas es la forma griega. Este hermano es el hermano que reemplazó a Bernabé para este segundo viaje. En el primer viaje Pablo fue junto a Bernabé, pero en este segundo viaje hubo una disensión entre Pablo y Bernabé porque Pablo no consideraba que Marcos estuviera preparado para ir y sufrir por el Evangelio. De manera que en el capítulo 15 vemos cómo se separaron y fue Silvano el que tomó el lugar de Bernabé. Timoteo, él probablemente el discípulo más cercano, más allegado al apóstol Pablo,
ahí aparece nuevamente junto a los hermanos. Otra observación, hermanos, acerca del versículo 1. Versículo 1 termina en varias traducciones de una manera diferente. En varias traducciones termina en gracia y paz sean a vosotros. La razón es que en varios manuscritos antiguos el versículo aparece sin esta otra parte. En unos manuscritos se encuentra completo, como está en la Reina Valera 60, y en otros escritos, en otros manuscritos ya no se encuentra esta última parte con la que termina el versículo diciendo de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Alguien sugirió de los comentaristas que era fácil quitarlo porque ya había hablado él un poquito antes en el mismo versículo de que la iglesia estaba fundada en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pero la razón por la que no aparece no necesariamente es esa, pero tenemos lo que dentro de las traducciones y dentro del contenido de papiros y manuscritos que se han encontrado a lo largo de la historia, tenemos tres maneras diferentes de catalogar los manuscritos. Y uno es el texto receptus o recibido, el texto recibido, el otro es el texto crítico. Y el otro es el texto mayoritario, y cada agrupación utilizó su criterio diferente para saber cuáles manuscritos utilizar, pero esto no es algo de tanta importancia, puesto que la gracia y la paz provienen de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, como está claramente dicho en todo el Nuevo Testamento. Ahora, el afecto del apóstol Pablo y la iglesia también se puede confirmar por expresiones como damos siempre gracias a Dios por, ¿verdad? Y también la siguiente expresión que dice acordándonos sin cesar. Estas expresiones nos hablan del cariño y del cuidado que tenía el apóstol por esta congregación. Quiero hacer una observación que tiene que ver con tal vez la porción más relevante que estaremos estudiando hoy, y es acerca de estas tres palabras: fe, amor y esperanza. Estas tres palabras resumen la vida cristiana. Y aquí aparecen acompañadas de otras palabras que nos ayudan a comprender la calidad de la vida cristiana de la iglesia de los tesalonicenses. Curiosamente, en esta carta aparece la esperanza al final. Aparece fe, amor y esperanza, a diferencia de 1 Corintios 13 que dice fe, esperanza y amor. La diferencia es que en 1 Corintios 13 el tema es el amor. Entonces termina con la palabra amor, pero en esta carta el énfasis está en la esperanza que los tesalonicenses deben mostrar hasta el final, y por eso termina con la esperanza, pero los tres elementos están ahí. ¿Qué verdades se encierran en estos versículos? Hay varias verdades encerradas en estos tres versículos. Voy a mencionar 6. Puede ser que alguien sea más minucioso y quiera encontrar más cosas, pero no quise yo ser exagerado. Pero vean las 6 enseñanzas que yo veo en estos tres versículos. Primero, que la iglesia de Jesucristo está fundada en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esto significa en las doctrinas de Dios Padre y del Señor Jesucristo, pero también significa que es por la gracia de Dios y por la salvación del Señor Jesucristo que la iglesia pudo venir a ser. Pero la iglesia en todo caso está fundada en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, no en alguna comunidad de personas o en el pensamiento de algún filósofo. Están fundadas en el mismo Dios. La segunda verdad que encuentro en estos versículos es que la iglesia goza de la gracia salvadora y la paz eterna para con Dios. Así es el saludo de Pablo.
El saludo griego era la forma de caris que encontramos aquí. El saludo hebreo era shalom. Pero el apóstol no quiere simplemente hacer un saludo que era acostumbrado en sus culturas, sino que él se refiere aquí a la gracia salvadora y a aquel regalo inmerecido de Dios para salvación que era propio de la iglesia, y además la paz eterna que la iglesia tiene para con Dios. Los saluda diciendo: hermanos amados, ustedes que gozan de la gracia de Dios y de la paz eterna. Este es el saludo y a la vez bendición del apóstol. Entonces la iglesia goza de la gracia salvadora y de la paz eterna para con Dios. Podríamos hacer toda una enseñanza acerca de eso tomando simplemente este saludo. Una tercera enseñanza que veo en estos versículos es que la gratitud por la iglesia fiel es un sentimiento legítimo puesto por el Espíritu Santo. La gratitud por la iglesia fiel es un sentimiento legítimo puesto por el Espíritu Santo. Vea lo que quiero decir. No existe nadie más en el mundo agradecido con Dios por una iglesia fiel, excepto los que son guiados por el Espíritu Santo. El mundo aborrece las iglesias fieles. Hasta muchos que se consideran cristianos aborrecen una iglesia fiel. Les perturba que quieran ser tan celosos de la doctrina y de la santidad. Pero la gratitud por la iglesia fiel es un sentimiento legítimo puesto por el Espíritu Santo. Una cuarta enseñanza que veo acá es: la oración por la iglesia es una obra legítima del cristianismo. Es una obra legítima de la Santa Iglesia del Señor que oremos unos por otros, que oremos por la iglesia. Un cristiano que no ora por la iglesia no está haciendo la voluntad del Señor. Orar por la iglesia es una labor completamente cristiana. La quinta enseñanza que tenemos acá es que la vida cristiana puede resumirse en estas tres palabras: fe, amor y esperanza. La vida cristiana podría resumirse así. El apóstol Pablo la resume así en esta carta, de manera que podríamos de alguna manera resumir la vida cristiana en esos tres puntos. Nadie está diciendo que solamente ese sea el contenido de la fe cristiana, pero podríamos tener una muy buena idea de si alguien es cristiano basándonos en su fe, basándonos en su amor por los cristianos y basándonos en su esperanza eterna. Y por último, la que es la enseñanza en la que más vamos a enfocarnos esta mañana es esta: la mejor versión de la vida cristiana se puede resumir en una fe que obra, un amor que trabaja y una esperanza que es constante. La mejor versión de la vida cristiana se puede resumir en una fe que obra, un amor que trabaja y una esperanza que es constante. Amén. He explicado estos tres versículos. Es una explicación técnica, pero la necesitamos para entender lo que estamos leyendo. Ahorita en este momento vamos a dedicarnos a la aplicación práctica de las verdades contenidas en estos versículos. He mencionado brevemente un poco acerca de las otras enseñanzas. Veámoslas nuevamente cada una, porque estas están aquí precisamente en estos tres versículos. Vean la primera enseñanza: la iglesia está fundada en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Vean el versículo 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ese en Dios es común en los escritos del apóstol Pablo y se refiere a que está fundada en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. No existe una iglesia que no esté fundada en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La iglesia que ha levantado el Espíritu Santo está formada sobre la base de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la soberanía de Dios,
y de la obra redentora perfecta y suficiente del Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. La verdadera iglesia está fundada ahí, y no hay una iglesia cristiana que no esté fundada ahí. Si hay una iglesia que se denomina cristiana, pero está fundada en las palabras de algún falso apóstol, de algún filósofo, de algún pensador, esta no es una iglesia cristiana. La iglesia cristiana está fundada en la enseñanza, la doctrina verdadera de Dios Padre, Dios Hijo y del Espíritu Santo, y por eso es que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos bautizamos. No nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para decir algo bonito como un cliché al final de cada bautizo. Nos bautizamos en el nombre de Dios, en el nombre del triuno Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque lo que hacemos al bautizarnos es confirmar públicamente que creemos en la doctrina de Dios Padre, en la doctrina de Dios Hijo y en la doctrina de Dios Espíritu Santo. No hay una iglesia cristiana que no esté fundada en Dios. La iglesia verdadera está fundada en la verdad acerca de Dios Padre y del Señor Jesucristo, que es otra cosa que debemos mencionar, porque algunas personas han tomado al Espíritu Santo como su caballito de batalla, como si fuese una excusa para meter nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas que no son bíblicas. La iglesia que ha sido levantada por el Espíritu Santo está fundada en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La otra enseñanza es que la iglesia goza de la gracia salvadora y la paz eterna para con Dios. Noten ustedes aquí, es el saludo del apóstol: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo siempre que leo esto recuerdo Efesios capítulo 6 al final. Siempre lo recuerdo porque se nos hace necesario recordar que cuando el apóstol habla de gracia se refiere a ese don inmerecido de la salvación. Al final de Efesios capítulo 6, en el versículo 24, leemos lo siguiente. Noten ustedes el 23 del 24, Efesios 6, 23 y 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y termina diciendo: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Es curioso que la iglesia moderna, que está tan enfocada en las cosas materiales y en el éxito de este mundo, siempre manipula las palabras esenciales del Evangelio para cambiarle su significado. Han tocado, manoseado, tergiversado el concepto de fe, por ejemplo. Han tergiversado el concepto de paz. Han tergiversado el concepto de gracia. Todo el tiempo están repitiendo que la gracia es lo que usted necesita cuando va a ir a una entrevista, y siempre es el mismo, porque ya no tienen qué decir. Pero ¿por qué? Porque ellos están interesados en que les vaya bien en la entrevista del trabajo, nada más. No ponen su mirada en las cosas de arriba. Así es que tenemos que tener cuidado. Cuando ahí en Efesios 6:24 dice: la gracia sea para los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable, se refiere a la gracia salvífica, a la gracia salvadora, al regalo inmerecido de la salvación. Igual la paz. La paz no es tener paz en determinado momento. La paz se refiere a la paz para con Dios, a esa paz eterna e inquebrantable que tenemos entre Dios y nosotros por la salvación que Cristo nos da, por la justicia de Cristo. Después vemos la otra enseñanza, la gratitud por la iglesia fiel, que es un sentimiento legítimo puesto por el Espíritu Santo. El versículo 2 inicia así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Esto es un sentimiento legítimo y necesario entre nosotros. Dar gracias a Dios por los hermanos fieles. Hagámoslo, practiquémoslo más seguido en nuestras oraciones, hermanos. Si damos gracias, ya mencionaba hace poco
que cuando nosotros nos despertamos diciendo: Padre, te doy gracias por mi vida, por mi familia, por mi casa, por mi comida, por mi ropa, por mi trabajo, por mi carro y por mi perro, no mostramos ninguna fe diferente a la que muestran las personas que son inconversas, porque estamos mostrando gratitud por cosas materiales y temporales. Los cristianos deberíamos agradecer las cosas eternas como primer punto: la salvación, la adopción, el perdón de nuestros pecados. Amén. Y dentro de ello, la iglesia fiel. Amén. Debe ser un hábito cultivado entre nosotros, porque es la voluntad del Señor. Después encontramos que la oración por la iglesia es una obra legítima del cristiano. Y así es. Vean ustedes, el apóstol dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Siempre delante de Dios recordaban a los tesalonicenses, y al final del versículo 2 también lo dice: haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar. No a una, sino a varias personas les he llamado la atención en alguna plática, porque no se congregan, y les digo, a algunos los he visto fijamente y les he dicho: tú no amas a la iglesia. Y me dicen: ¿yo amo a la iglesia? Y yo le pregunto: ¿cómo amas a la iglesia? Y casi siempre me han respondido lo mismo: yo pienso en la iglesia. Eso es todo lo que hacen: pensar en la iglesia. Si amamos a la iglesia, oraremos por la iglesia. Y nos congregaremos, por supuesto, con ella. Cuando usted le dice a sus hijos que ama a sus hijos, usted no le dice: yo te amo. ¿Y cómo me amas, papá? Yo pienso en ti. Si yo amara de esa manera a mi esposa, ya me hubiera dejado hace mucho tiempo. Solo pensando en ella, pero no haciendo nada por ella. Bueno, ese es el tal amor que se profesan muchos novios cuando están en la inmadurez, ¿verdad que sí? Yo pienso en ti. La otra se le derritió el corazón porque le dijo: pienso en ti. Así lo dijo el famoso y muy buen poeta, pero al final lo dijo de esa manera: yo pienso en ti, tú vives en mi mente. Pero hermanos, de pensar en alguien no lo vamos a amar. Eso no es amar. Es solo pensar. Qué bueno que piensa, ¿verdad? Pero realmente el amor es otra cosa. Imagínese a su hija diciendo: papá, me voy a casar con este hombre. ¿Y por qué? Porque piensa en mí. Sería el descalabro universal. El amor no es pensar en alguien. Pues como dije antes, qué bueno si pensamos. Es bueno pensar de vez en cuando. Pero eso no es amar. Y aquí los apóstoles muestran su amor porque por supuesto no podían estar ahí con ellos. Más adelante en la carta les dice: nosotros nos hubiéramos entregado, si hubiera sido posible, incluso nuestras propias vidas para servirles. Pero por causa del evangelio se fueron y ellos no pudieron volver a verlos. Pero podían orar. Y oraron. Y lo que sí pudo hacer el apóstol fue enviar a Timoteo, que ustedes probablemente ya lo leyeron en la carta, para confirmarlos en el evangelio y traer noticias. Y tenía toda la voluntad y el clamor delante de Dios de regresar a verlos. Es decir, él no solo estaba pensando en ellos. Orar, la oración por la iglesia es una obra legítima del cristianismo.
Entonces es muy hermoso ver todas estas enseñanzas en una introducción tan pequeña. Vemos la quinta enseñanza, y es la que dice que la vida cristiana puede resumirse en fe, en amor y en esperanza. Noten ustedes versículo 3: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así es que no es solo aquí, como mencioné antes, en 1 Corintios también se menciona un resumen de la vida cristiana de esa manera. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de todos ellos es el amor. A ver, alguien que nunca levante la mano, que nunca levanta la mano, que me diga por qué el mayor de esas tres virtudes es el amor. Alguien que nunca levanta la mano. ¿Por qué el amor es primordial entre la fe, la esperanza y el amor? Porque por el amor de Dios nos tuvo a nosotros y a su Hijo. Lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera no es. El amor permanecerá. Ahí está. Todo se acabará, las profecías se acabarán, todo se acabará, pero el amor es lo único que va a perseverar eternamente. La fe, la esperanza se van a terminar cuando ya estemos en la presencia del Señor, pero el amor jamás, jamás. Por eso debemos amarnos desde acá. El que no ama a la iglesia acá, no la amará en el cielo, porque no va al cielo. Ahora, quiero terminar con esta última enseñanza porque me voy a dedicar un poquito más a ella. La mejor versión de la vida cristiana se puede resumir en una fe que obra, un amor que trabaja y una esperanza que es constante. ¿Por qué dejé esta para el final? Bueno, hermanos, esta última considero pertinente para la comprensión de toda la carta. Como les dije, realmente creo que esto tiene que ver con el bosquejo que Pablo utilizó en toda la carta. Acerca de la fe que obra, ergon es que obra, la obra de vuestra fe. Ergon es la palabra griega que se utiliza aquí. ¿Por qué dice la obra de vuestra fe? ¿Por qué se refiere a una fe que obra? Bueno, existe una fe que no obra. Se llama fe muerta. Además, existen dos herejías acerca de la fe salvadora. La primera es la fe que no tiene por qué obrar, que es la de los hipercalvinistas. Yo ya creí en el Señor, mi salvación es posicional, la santidad no es una manera de vivir, es una posición. Eso es un grave error. Porque fuimos santificados y llamados a ser santos. Debemos vivir, es evidente en todas las cartas que se nos demanda un fruto de nuestra santificación. Ahora, hay quienes hablan de una fe que no tiene por qué hacer nada, y eso es una herejía. Por otro lado, tenemos a los que hablan de que tenemos que tener fe y obras para ser salvos, como los mormones, los católicos. Y esa es una falsedad, es una herejía. Salvación es de Dios solamente. La sola fide es el único medio por el cual nosotros podemos recibir la salvación y no nuestras obras. Nuestras obras están muertas y están catalogadas por Dios como trapos inmundos con los cuales es imposible salvarnos. En la expresión la obra de vuestra fe se resume lo que el apóstol Santiago nos dice en su carta, Santiago 2 del 14 en adelante hasta el final del capítulo 2. La fe salvadora no es una fe estéril, ese es el punto de él.
En Santiago el tema no es si somos salvos solo por fe o fe más obras. Ese no es el punto ahí. El punto ahí es saber si nuestra fe está viva o está muerta. Porque la única fe que nos salva es una fe viva que produce frutos. Hay que tener mucho cuidado cuando los pastores se ponen un poquito irritados porque los hermanos no avanzan en la santidad. Empiezan a decir cosas ya en sus desvaríos, como no es suficiente solo creer, hermanos. Pero la verdad es que es suficiente solo creer. Cuando dicen no es suficiente solo creer, lo que están queriendo decir es, ustedes deberían dar muestras de una fe viva, pero deberían de enseñarlo así, no decir algo que parezca que la fe sola no es suficiente. La fe sola es suficiente, pero la fe salvífica lleva frutos. ¿Por qué? Porque viene del Espíritu. No es una fe estéril, que no obra nada, que no tiene frutos, que no tiene indicadores de que existe. Entonces, el apóstol Santiago en su carta habla de este tema, la fe viva y la fe muerta. No habla de fe más obras versus sola fe, no, habla de una fe viva versus una fe muerta. ¿Es lo uno o es lo otro? Así es. Pero hay gente que puede mostrar fe en Cristo, pero no tiene ninguna evidencia de que realmente se haya arrepentido ni que quiera vivir para la gloria del Señor, y eso es símbolo de que la persona tiene una fe muerta que no le sirve para nada. Decía, hace tiempo estaba leyendo un comentario que decía, si tu fe provoca que no ores, arrepiéntete de tu fe. Sí, hermano. La fe es la vida cristiana, y al final redunda porque la gente que dice yo tengo fe solo piensa en las cosas materiales que le suceden, que Sí. logra. Pero eso no es fe, ¿verdad? Eso no es fe. Hay gente que dice tengo fe solo porque dice tengo confianza que las cosas van a ir bien, pero nunca menciona la doctrina del Señor ni nada. Esa es una fe humanista, no tiene nada que ver con Dios. Pero hay gente que sí dice que tiene fe en Cristo. Ese es más el tema de Santiago, ¿verdad? Pero la gente que dice tengo fe, pero no está refiriéndose a la doctrina del Señor, en realidad no tiene fe, ¿verdad? En realidad son personas que, si ustedes van a verificar, no creen en las cosas que no se ha visto, no creen en el reino eterno del Señor Jesucristo, no creen en que Cristo sea suficiente para la salvación. Entonces no tienen fe. Pero hay gente que dice que tiene fe, pero nunca manifiesta frutos que sean para la gloria del Señor. Entonces tiene una fe muerta, eso es lo que sucede. Ahora, la fe salvadora no es una fe estéril, pero tampoco es el resultado de obras humanas. Sin embargo, la fe puede ser muerta o viva, y esto último solamente puede verse por las obras que la fe provoca. Los tesalonicenses no solo mostraron fe, una fe verbal, o una empatía por la fe cristiana o aceptación de la verdad, de las verdades de Cristo. Ellos tenían el fruto del Espíritu, que era una fe viva, una fe que obra, una fe que lleva fruto para la gloria de Dios. Encontramos esa fe, después encontramos el trabajo de vuestro amor, esta expresión trabajo, kopo o kopos. Siempre en griego se refiere a trabajos pesados, cansados y aún molestos. Esta palabra para describir el amor de los de Tesalónica se usa para hablar de un amor que está dispuesto a pasar por trabajos dolorosos, difíciles y aún molestos por el ser amado. Lo más probable por el contexto de la carta es que se refiera a la disposición que ellos tenían a sufrir por causa de Cristo, por amor a los hermanos.
Y si ustedes ven la narración de la carta, que los invito a que estén leyendo una y otra vez la carta a los tesalonicenses, porque tenemos que volvernos expertos en la palabra de verdad. No pueden ustedes venir a escuchar una disertación de algo que nunca les ha interesado y que nunca van a volver a leer. Por favor, amados hermanos, porque esto es entre ustedes y Dios. Ustedes tienen que leer esta carta y la tienen que leer varias veces. Y mientras leemos nos encontramos con, por ejemplo, el tema de Hechos capítulo 17, que ellos los fueron a traer, a sacar de la casa de Jasón, a Jasón y a algunos de sus familiares y discípulos probablemente, los llevaron ante los magistrados entre gran tumulto y era una cosa espantosa, pero ellos permanecieron creyendo en Cristo por amor a los demás hermanos y su fe se hizo evidente, dice el capítulo 1 de Primera a los Tesalonicenses, a toda la región, tanto que todos hablaban de cómo los de Tesalónica habían soportado la persecución y habían permanecido creyendo en medio de ella. De manera que el contexto nos obliga a pensar que se refiere al trabajo, al dolor de la persecución que ellos estuvieron dispuestos a soportar por amor. ¿Existe un amor que no trabaja? Bueno, la pregunta en la fe que obra, preguntaríamos, ¿existe una fe que no obra? Sí, la fe muerta. Pero en el caso del amor, ¿existe un amor que no obra? Claro. ¿Un amor que no trabaja? Claro que sí, lo vemos todos los días. Es un amor que no va más allá de palabras o demostraciones frívolas y sin esfuerzo. Recuerdo una vez, con el permiso de mi amada esposa, que íbamos a cumplir creo que 3 años de novios con mi novia, y a mí se me olvidó por completo. Entonces, cuando iba en el camino, ella me habló por teléfono y me dijo que si me acordaba. Yo, ups, me bajé de la camioneta, fui a un centro comercial que estaba en el camino, entré a una librería y le compré una tarjeta que me recuerdo que me costó 3 quetzales. La puse en el sobre y seguí mi camino y llegué a su casa y le di la tarjeta. Se me olvidó quitarle el precio a la tarjeta, hermanos. No le escribí nada, solo agarré la tarjeta de Snoopy como venía, la metí en el sobre, se la di. No tenía ningún escrito mío y tenía el precio para colmo. Hermanos, ¿qué clase de demostración de amor puede ser eso? Yo recuerdo haberles contado una ilustración que escuché una vez de un predicador que decía que en una ocasión un muchacho se dispuso a hacerle una carta de amor a su novia y le escribió y le dijo: por ti yo iría hasta el cielo y te bajaría las estrellas. Por ti, por estar contigo, cruzaría todo el desierto. Por verte una vez más, cruzaría nadando todo el océano. Te amo. Postdata: si no llueve a la tarde, llego a verte. Entonces, ese es el problema, hermanos. Hay mucha gente que dice: Señor, yo te amo y quiero vivir para ti. Amo a la iglesia. Pero el Señor conoce nuestros corazones, hermanos. En una ocasión el apóstol Pedro lo tuvo que aprender de una manera muy dura. Yo nunca te abandonaré, Señor, aunque nos persigan. Y el Señor le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y así fue, hermanos. Pedro lloró amargamente su realidad. A veces nuestro amor es puras palabrerías. No hay esfuerzo, no hay dolor, no hay disposición a sufrir rechazos,
cansancios, desvelos. Solo queremos amar de palabra. Miles de personas muestran esa clase de amor por la iglesia del Señor. 1 Corintios 3, hermanos, que ustedes lo podrían leer toda la semana, nos da una enseñanza magistral acerca de cómo es el amor cristiano. Siempre utilizan, yo una vez leí, precisamente en los 15 años de esta mi exnovia, leí 1 Corintios 13. Yo no quería nada con Dios, ella no era cristiana, pero yo fui según yo, a darle un poema cristiano de amor leyendo 1 Corintios 13. Y 1 Corintios 13 en realidad no tiene nada que ver con novios, incluso no está hablando del amor que Dios nos tuvo. Está hablando del amor que deberíamos tenernos entre hermanos. Por eso termina diciendo, pero el mayor de estas 3 virtudes es el amor. Dice que el amor es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de lo injusto, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es una manera magistral de callarnos la boca y que dejemos de hablar de amor y que nos pongamos a amar verdaderamente. El amor de Tesalónica era un amor con trabajo, un amor que trabaja, un amor que se esforzaba hasta con dolor para demostrarlo. Y por último encontramos esta expresión: la constancia en la esperanza. Habla de una fe que es constante, una esperanza que es constante. Constancia, la palabra muy utilizada en el Nuevo Testamento, es importantísima, hermanos. Hupomone. Se refiere a soportar con paciencia. Podría explicarse como aguantar en realidad. Realmente no hay una palabra en español que describa el verdadero sentido de esta palabra, pero se refiere comúnmente a soportar el dolor y el trabajo duro hasta el final. Una esperanza que está dispuesta a soportar cualquier dolor. Es sinónimo de paciencia y longanimidad, resiliencia, pero sugiere soportar el mal hasta el final por el bien que viene después. Unido a la esperanza cristiana, que explicaremos más adelante en el estudio de la carta, sugiere que los tesalonicenses tenían una esperanza cristiana dispuesta a soportar los dolores de la persecución y dispuesta a seguir esperando hasta la venida del Señor, aún si tenían que pasar por diversas pruebas. ¿Existe una esperanza sin constancia? También, tristemente también. Existe fe sin obra, amor sin trabajo y esperanza sin constancia. Toda la carta a los Hebreos es una exhortación a no abandonar la esperanza por causa de las pruebas. Miles de personas han abandonado la fe cuando se ven rodeados de aflicciones. La parábola del sembrador nos ejemplifica esto de una manera muy colorida, ¿verdad? Personas viniendo al Señor, aceptando con alegría la palabra y abandonándola cuando aparecen los problemas. Es muy fácil ver que de muchos que han profesado creer en el Señor, pocos perseveran esperando su venida. Hermanos amados, según todo esto que hemos hablado, ¿qué nos manda Dios en estos textos? Bueno, leímos acerca de las enseñanzas que encontramos en estos 3 versículos y el Señor nos manda, hermanos, a gozar de la gracia de su salvación y de la paz que tenemos con Él. Nos manda a recordar que nuestra iglesia no es un deseo de hombres, sino que está fundada en Dios Padre
y en Dios Hijo nuestro Salvador. Nos manda, hermanos, a tener gratitud por la iglesia fiel. Nos manda a orar por la iglesia. Y hermanos, nos manda a tener fe, amor y esperanza, pero no solo así a secas. Nos está llamando a mostrar una fe que obra. Sí, nos está llamando a mostrar una fe que tiene frutos de una vida justa. Nos está llamando también a tener un amor que trabaja, un amor que acepta y está dispuesto a hacer trabajos duros para amar, un amor que soporte la persecución, el rechazo tal vez de nuestros familiares inconversos, o en el trabajo, o en el colegio, o en los estudios, pero un amor hacia Dios y hacia la iglesia que esté dispuesto a trabajar aún en cosas molestas con tal de amar a aquellos a quienes Dios nos manda a amar. Nos manda a salir de esa frivolidad que hemos mostrado entre este pequeño grupo, que decimos amar, pero en realidad a la hora de la hora, cuando nos ofenden, nos damos cuenta que no amamos tanto como decíamos, o al final cuando se necesita el trabajo, nos damos cuenta que no amamos como decíamos, o al final cuando estamos hablando de ofrendar o de orar o de esforzarnos más allá de nuestras fuerzas, de esforzarnos incluso haciendo cosas dificultosas para amar, nos damos cuenta que no amamos realmente. Dios nos está llamando a salir de esa frivolidad, a dejar de decir que creemos en Él, pero no nos molestamos en vivir santamente, a dejar de decir que amamos a la iglesia, pero no nos molestamos en amarla verdaderamente. Y por último nos está llamando, hermanos, a aguantar hasta la aparición gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Es duro ser cristianos. Este mundo aborrece a los cristianos fieles. Y necesitamos, amados hermanos, permanecer fieles, firmes. Puede ser que dentro de poco, hermanos, en un abrir y cerrar de ojo, los cristianos podemos volvernos el ente del mundo y ser odiados por el mundo y perseguidos nuevamente. Una decisión gubernamental, una nueva video editado en las redes o en los noticieros, cualquier cosa puede hacer estallar ese odio que el mundo tiene para Cristo y perseguirnos una vez más. Pero y si no, de todas maneras tenemos familiares, amigos que sin duda se apartarán de nosotros si nosotros somos fieles al Señor. Entonces necesitamos tener una fe que está dispuesta a soportar, a vivir como es digno del Evangelio. Necesitamos mostrar un amor que está dispuesto a hacer hasta lo más difícil y molesto con tal de mostrar ese amor. Y nos está pidiendo el Señor a soportar hasta aquel día glorioso cuando nuestro Salvador regrese. Les ruego, hermanos, que consideren esto y que lean la carta y que disfruten la voz de Dios mientras la leen. El Espíritu hablándoles al centro de su corazón, diciéndoles cómo deben vivir. Disfrútenlo, pero obedezcamos, porque estamos oyendo la palabra y ahora no tenemos ninguna excusa. Pero hermanos, antes de terminar, quiero agradecer a Dios por estas palabras, que nos ayude a vivir como Él nos manda.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por esta pequeña introducción a la carta, hermosa introducción, 3 versículos que han satisfecho nuestra vida hoy. Pero Señor, necesitamos vivir como tú nos estás mandando. Necesitamos esa fe que obra, ese amor que trabaja y esa esperanza constante. Lo necesitamos madurar y dejar las cosas que son de niños y dejar de defraudar a la iglesia y dejar de consentirnos y dejar de consentir a la carne y dejar de coquetear con el mundo y dejar de jugar a ser cristianos sinceros. Necesitamos serlo, necesitamos ser cristianos fieles, esforzados, maduros, útiles en tus manos para nuestros demás hermanos, útiles incluso para las demás iglesias que nos conocen. Señor amado, obra entre nosotros. Tu palabra nos dice que la iglesia fue fundada en ti, Padre Celestial, y en el Señor Jesucristo. Y tenemos un ejemplo glorioso en cómo nuestro Señor vivió entre los hombres y aún murió, soportó por el gozo puesto delante de Él. Te rogamos la operación de tu Espíritu en nuestros corazones para dejar de vivir como cristianos inmaduros, estériles, y encima de todo problemáticos, con mal testimonio. Ayúdanos, Señor, a ser santos en toda nuestra manera de vivir, a tener gozo una vez más por la gracia y la paz que nos has dado, a tener gratitud por nuestra congregación y por la iglesia en todo el mundo, a orar por nuestra congregación y a mostrar por lo menos esto, Señor, una fe que obra, un amor que trabaja duramente y una esperanza que persevera en medio de la prueba hasta el final. Agradecidos por tu palabra eterna, oramos en Cristo Jesús. Amén.